Durante di Alighiero degli Alighieri, mejor conocido como Dante Alighieri, nacido en Florencia en 1265, según el propio Dante, en el seno de una familia noble, y fallecido en Ravenna en 1321, en una época en que las distintas ciudades italianas estaban divididas en dos facciones políticas, los güelfos y los gibelinos. A raíz de las luchas por el control del Sacro Imperio Romano Germánico, que involucraban tanto al Papa como al Emperador, esta confrontación no afectó al padre de Dante, Alighiero de Beliccione. Sí tendría consecuencias para el poeta, que se involucró activamente en la política. La madre de Dante, Bella degli Abad, murió cuando éste contaba con menos de 10 años. A los 12, fue concertado su matrimonio con Gemma di Manetto Donati, perteneciente a una poderosa familia, unión que se celebraría mucho después, alrededor de 1290 o 1291, y de la que nacieron al menos 3 hijos, Jacobo, Pedro y Antonia. Algunos biógrafos hablan de un cuarto hijo, así como de otros producto de relaciones extramatrimoniales de Dante, pero esto último no está realmente corroborado. No obstante, su amor verdadero, aunque platónico, fue Beatriz Portinari, a la que vio por primera vez cuando contaba con 9 años. Si bien se encontraron casualmente en varias oportunidades, no intimaron jamás. Beatriz murió en 1290 sin que Dante le confesara su profundo amor. Beatriz sería una figura protagónica en su Divina Comedia. Dante estudió en la Florencia durante su adolescencia, siendo discípulo del filósofo Brunetto Latini y amigo del poeta Guido Cavalcanti. Ya siendo adulto, se centra en la política y se adscribe al sector de los llamados güelfos blancos. Luego de la victoria de estos, ocupa varias posiciones, incluyendo la de alto magistrado. Sin embargo, la facción contraria, los güelfos negros, termina detentando el poder. Dante es juzgado en ausencia y condenado a pagar una alta multa. Comienza así un exilio involuntario que durará hasta su muerte, a los 56 años, ocurrida en Ravenna, donde vivió sus últimos años bajo la protección del príncipe Guido Novello. No cabe duda que la principal obra de Dante Alighieri es la Divina Comedia, de la cual haremos un breve resumen y comentarios. Una obra poética de carácter epopéyico cargada de simbología dividida en 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso, y estas a su vez en cantos conformados por tercetos rimados. Pero también es digna de mencionar su Vida Nueva, la Vita Nuova, su primera obra, escrita luego de la muerte de Beatriz, su amor platónico, en la que relata ese amor platónico por la bella joven. La componen 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa. Estos últimos tienen por objeto explicar la simbología de los poemas. La Vida Nueva es un clásico exponente de lo que se conoce como el dolce stil novo, un estilo poético en el que el amor cortés, a diferencia del sensual, se mezcla con una mística franciscana y el pensamiento aristotélico, marcando así una nueva tendencia que daría luego origen a temas más renacentistas. Igualmente, se debe recordar a De Vulgaria Eloquentia, acerca del habla popular, un ensayo sobre la llamada lengua vernácula o popular, en la que hace un análisis sobre el origen de los idiomas y su carácter no estático, rebatiendo las teorías vigentes hasta ese momento sobre el tema. En El banquete, el convivio, se recoge sus más extensos poemas, y en Monarchia, representa un tratado de filosofía política, escrito en latín. Fue quemado por orden del delegado papal luego de la muerte de Dante. Dante es considerado junto con Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, y Francesco Petrarca, autor del Cancionero, los padres del idioma italiano, que se consolida a partir del dialecto toscano, presente en su mayoría de sus escritos. A su vez, la Divina Comedia puede ser catalogada como una de las obras más importantes de la literatura universal, que colocan a Dante a la altura de un William Shakespeare o de un Miguel de Cervantes Saavedra. Conviene, en consecuencia, que repasemos brevemente este poema épico, incluyendo su argumento y su estructura. Este es un breve resumen. Escrito entre 1304 y 1321, su nombre original era sencillamente comedia, puesto que tenía un final feliz, en contraposición a la tragedia,
el otro género en que se clasificaban las obras de ficción de la época. Es solo a partir del siglo XVI cuando los comentaristas y críticos le agregan el término divina para resaltar su carácter religioso. Se trata, pues, de un poema con 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso, divididas a su vez en cantos, 100 en total, y estos a su vez en tercetos rimados. Dante comienza su viaje imaginario perdido en una selva oscura, alegoría de la vida humana, sus dificultades y tentaciones, debiendo ser guiado por el poeta Virgilio para conseguir salir, atravesando el infierno, el purgatorio y el paraíso. En el primero, Dante describe el anteinfierno, donde se encuentran los cobardes, y los siguientes 9 círculos, uno por cada tipo de pecador, incluyendo el primero, el limbo, hogar de los que no fueron bautizados. Luego están los lujuriosos, los golosos, los avaros y pródigos, los iracundos, los indolentes, los soberbios y envidiosos, los herejes, los violentos y los fraudulentos. Al final, en el círculo de los traidores se encuentra Lucifer, con 3 cabezas, en una de las cuales mastica a Judas permanentemente. A continuación, Virgilio y Dante llegan al purgatorio, una isla montañosa dividida también en 9 círculos. En el primero es el antepurgatorio, donde están las almas de quienes se arrepintieron a última hora. Luego, los 7 círculos correspondientes a los 7 pecados capitales, donde se encuentran los soberbios, los envidiosos, los iracundos, los perezosos, los avaros y pródigos, los golosos y los lujuriosos respectivamente. A diferencia del infierno, los pecados están en orden descendente en cuanto a su gravedad. Por último, el paraíso terrenal, donde lo espera Beatriz, la mujer que ama. Virgilio debe de quedarse en el purgatorio, así es que Beatriz es quien conduce a Dante por el paraíso. Se trata de un sistema cósmico con 9 planetas que giran alrededor de la Tierra, según la concepción de la época: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, cielo estelar y cristalino, en los que se encuentran los beatos más o menos cerca de Dios según su nivel de santidad. Por último, está el empíreo, donde Dante puede contemplar a Dios cuya luz suprema lo deslumbra. Este poema épico posee una enorme carga de simbolismo en el que el número 3 es la base principal. 3 son los espacios visitados: infierno, paraíso y purgatorio. 3 los principales protagonistas: Dante, que encarga al ser humano en general; Virgilio, que representa la razón; y Beatriz, la fe. Asimismo, el número se repite desde el inicio a todo lo largo del poema. En la selva oscura, Dante se encuentra con 3 animales que representan sendos vicios. Lucifer posee 3 cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta repetición del número 3 es la invocación a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es que la Divina Comedia es precisamente una obra religiosa, en el sentido que Dante busca mostrar al lector las consecuencias de vivir en pecado, la manera de evitarlo y de conseguir así no solo la paz interior y la felicidad terrenal, sino especialmente la posibilidad de alcanzar la vida eterna plenamente. Esta obra está llena de reflexiones y de disertaciones sobre muchos aspectos relacionados con la fe, la virtud y el pecado. Como advierte su autor, es necesario contar conocimientos sobre estas materias. Por esa razón, la mayoría de los textos editados modernamente contienen explicaciones y notas sobre los personajes secundarios que aparecen en ella, así como sus alegorías y significados religiosos, que son innumerables. Además de reflejar y resumir como ningún otro autor el pensamiento teocentrista de su época, Dante influyó decisivamente no solo en los autores italianos posteriores, sino en la literatura en general. El interés por la Divina Comedia se extendió también a la pintura, la escultura y la música. Grandes artistas como Botticelli o Miguel Ángel reprodujeron pasajes de la obra. Resaltan también las esculturas de Rodin o las composiciones de Rossini o Schumann, por citar solo algunos cuantos. Aun cuando para los lectores de esta época la Divina Comedia puede parecernos complicada de leer, básicamente por el sinfín de menciones a personajes y leyendas mitológicas combinadas con detalles muy específicos de la religión cristiana,
La mayoría de las ediciones modernas contienen notas que explican cada uno de estos aspectos, facilitando la comprensión de un texto realmente universal.